de absorción nos estamos refiriendo a esos picos en los cuales se presenta la máxima absorbancia o la longitud de onda analítica. Y entonces cuando hablamos de los cromóforos, se dice que las posiciones de estos máximos de absorción de los cromóforos orgánicos se van a ver afectadas por el disolvente, como ya habíamos comentado, por la clase de sustancia en la cual esté disuelta ese compuesto y por la estructura de las moléculas del cromóforo. Y estos picos son normalmente anchos debido a los efectos vibracionales. Entonces aquí tenemos algunos espectros ultravioleta de compuestos orgánicos representativos que están disueltos en alguna otra solvente, ¿no? Para cuando se hace la técnica. Y vemos aquí, por ejemplo, el beta-caroteno. ¿Sí? Si nosotros observamos su espectro, pues no es un espectro muy complejo. Ya cuando ustedes vean los espectros provenientes de la región de infrarrojo, van a ver que hay mucha diferencia en este tipo de espectros a los de infrarrojo. Los de infrarrojo tienen muchísimos picos, ¿sí? Y esos picos son o representan mucha información para el análisis cualitativo, o sea, para identificarlos. Aquí en la región ultravioleta lo que se trabaja mucho es el análisis cuantitativo, el saber qué cantidad de analito hay. Entonces aquí, pues el máximo de absorción pues estaría aquí, ¿verdad? Más o menos como en 450. Pero vemos que los picos pues son realmente anchos. Aquí, por ejemplo, la cafeína, que tiene una estructura bastante compleja, como la vemos aquí, el espectro es bien simple. Sí, es un simple, nada más es una montañita, puede decirse. Y ya su pico estaría como en 270, más o menos. ¿Sí? Pero algo que les quiero indicar, depende su longitud de máxima absorción, va a depender del solvente en el cual esté presente, ¿sí? Pudiera ser que en otro solvente su longitud de onda analítica sea diferente e inclusive que su espectro cambie. Pero aquí vemos que es bastante sencillo. Otro compuesto, el ácido acetil salicílico, conocido comúnmente como la aspirina, que vemos también que tiene una estructura bastante compleja. Y sin embargo, su espectro en esta región es bastante simple. ¿Sí? De igual manera, pues el pico estará como por acá. Sí, pero no es tan sencillo porque pareciera un poquito a veces como un poco plano, ¿no? Pero vemos que está entre 280, no, menos, porque está 272 y 275 quizás, ¿sí? Pero se diluye, por eso se dice que se diluye o se desvanece la estructura fina que pudiera tener el espectro de este tipo de cromóforos. Y la acetona. Maestra, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que estoy con datos y si me llego a desconectar es porque se me acabaron. Ay, hija, mira, no te preocupes, si no grabamos la clase y la ves después, no te preocupes, porque Sí, está también sí creo que difícil se está que... grabando. Ah, bueno, está bien, ¿sí? No te preocupes, Sí, si no pero puedes de todos estar, no modos hay aquí problema. estamos, maestra. Sí, sí, hija, pero si no puedes estar, no te preocupes, ¿eh? Para los Sí, demás maestra, también, muchas dígame. gracias. Y con confianza, dígame, porque si no, pues te los mando de otra manera, ¿eh? Bueno, entonces, aquí tenemos también la acetona, ¿sí? La acetona que tiene pues una estructura bastante simple. Bueno, y aquí tenemos algunas características de algunos cromóforos comunes, como los alquenos, un alqueno, perdón, alquino, un grupo carbonilo, carboxilo, amido, azo, nitro, nitroso y nitrato. ¿Sí? Y vemos que
va a depender del disolvente, ¿sí? Del disolvente, pues, o más que nada, siempre que se excita su longitud de onda analítica o la longitud a la cual se presenta la máxima absorción, siempre se está referido al disolvente, ¿sí? Para que uno sepa que tiene su máxima absorción a 177 nanómetros con heptano, ¿sí? Por ejemplo, este alqueno. A 178 nanómetros este alquino. Y aquí están los diferentes valores de absortividad molar, que pueden ser de 13, aquí es 13,000, 10,000, 2,000, 160, ¿sí? Y vemos aquí los tipos de transición que dan origen, por ejemplo, a este pico de pi a pi excitado, o de también a 178 para este alquino, de pi a pi excitado. Para este carbonilo, tiene una absortividad máxima de 1000 y una longitud onda de onda analítica de 186, producto de una transición de N a sigma excitado, pero hay otro pico a 280 que va de pi de N a pi excitado, entonces quizás se trabajaría mejor a 280 por si no hay un equipo que alcance esta máxima longitud de onda. Y así sucesivamente nosotros podemos analizar que generalmente se cita el solvente al cual está referido la máxima longitud de onda analítica, ¿sí? Y con su valor consecuente de absortividad molar, ¿sí? Y los tipos de transiciones que vemos que las que abundan son las de N a pi excitado o las de pi a pi excitado y una que otra de N a sigma excitado. Aquí, por ejemplo, vemos otro ejemplo, otro caso para un espectro de absorción ultravioleta para la 1, 2, 4, 5 tetracina, ¿sí? Cuya fórmula es esta que tenemos aquí. Si nosotros tenemos el espectro de esta sustancia en vapor, o sea, como sustancia pura, tenemos esta forma. Miren ustedes cuántos picos tiene. Mucha información. ¿Sí? Seguramente en algún, este no es de infrarrojo, pudiera ser de otra técnica, pero vemos que tiene muchísima información. Ahora, si nosotros disolvemos esa tetracina en hexano, la estructura fina del espectro se empieza a desvanecer. Y si la disolvemos en agua, completamente se desvanece. Y aquí el máximo de absorción, pues está más difícil, ¿no? Porque hay un rango entre 520 y 540, quizás, o 45. Entonces, por eso es que para algunos compuestos, pues hay que saber elegir el disolvente. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 picos con las muy parecidas valores de absorbancia, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, algo especial que merece atención es la absorción por sistemas aromáticos. A ver si me ayuda Andrés. Absorción por sistemas aromáticos. Los espectros ultravioleta de los aromáticos se caracterizan por 3 grupos de bandas, transiciones pi a pi excitado. El benceno presenta un pico de absorción intenso a 184 nanómetros, una banda débil E2 a 204 nanómetros y un pico aún más débil B a 156 nanómetros. Los disolventes tienden a reducir la estructura fina de los espectros de los compuestos aromáticos, como lo hacen ciertos tipos de sustitución. Bueno, entonces aquí volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de disolvente, pues se va a reducir o a desvanecer esa estructura fina, ¿no? De los espectros de compuestos aromáticos que son bastante complejos, como ya vimos en este tipo de imagen. Entonces, cuando se habla de aromáticos, hay 3 bandas o 3 picos, producto de transiciones pi a pi excitado.
Y entonces tenemos un pico a 184, una banda débil a 204. Cuando decimos banda débil nos referimos a que tiene una absortividad baja y otra más débil a 256. Entonces el 184 nanómetros se supone que es la más alta. Ahora, estas tres bandas características del benceno se van a ver muy afectadas por la sustitución del anillo, ocasionando que los picos de absorción vayan a longitudes de onda más largas, lo que se conoce como desplazamiento batocrómico. Y estos grupos funcionales en sustitución se denominan auxocromos. O sea, cuando nosotros hablamos de grupos sustituyentes, ¿a qué nos estamos refiriendo, muchachos? Pues nos estamos refiriendo a que ustedes saben que el benceno pues tiene 6 carbonos y 6 oxígenos. Entonces, un grupo sustituyente es aquel que viene a sustituir a algún hidrógeno, ¿no? Y entonces podrán, por ejemplo, algún grupo funcional que sustituya puede ocasionar que el pico de absorción del compuesto aromático cambie su longitud de onda, por ejemplo, de 184, que la lleve a una longitud de onda más larga, ¿sí? Bueno, a ver si me ayuda María José. Sí, profe. Dice auxocromos. Un auxocromo es un grupo funcional que no absorbe en la región UV, pero que tiene el efecto de desplazar los picos del cromóforo hacia longitudes de onda más largas, así como de incrementar sus intensidades. Los sustituyentes auxocrómicos tienen al menos un par de electrones N capaces de interaccionar con los electrones pi del anillo, estabilizando el estado pi excitado y disminuyendo su energía, desplazamiento batocrómico. Ejemplos. El ion hidroxilo y el grupo amino. ¿Sí? Tienen un efecto auxocrómico sobre el cromóforo benceno, principalmente en banda B. Sobre el cromóforo benceno, principalmente en la banda B. Bueno, entonces va a ser aquel grupo funcional, o sea, ya hay dos términos, cromóforos y auxocromos. Los cromóforos ya dijimos que son grupos funcionales orgánicos generalmente insaturados, o sea, con dobles o triples enlaces que tienen electrones enlazantes con energías de absorción relativamente bajas, ¿sí? Y precisamente por eso es muy viable que absorban en la región ultravioleta visible. El auxocromo es algo diferente. Es un grupo funcional que no absorbe, ¿sí? En la región ultravioleta, pero que si entra como grupo sustituyente en un compuesto aromático o en el benceno propiamente dicho, va a tener el efecto de desplazar los picos del cromóforo hacia longitudes de onda más largas, ¿sí? Así como de incrementar la intensidad, es decir, aumentar la absortividad. Bueno, ¿por qué hacen esto? Porque tienen al menos un par de electrones N, o sea, no enlazantes, capaces de interaccionar con los electrones pi del anillo bencénico, estabilizando el estado pi excitado y disminuyendo su energía. Y con eso se produce un desplazamiento batocrómico. Y aquí tenemos dos grupos funcionales que pueden hacer como auxocromos. El grupo oxidrilo o hidroxilo y el grupo amino. Y aquí tenemos a continuación una tablita en donde partimos del compuesto original benceno y cómo a partir del benceno se derivan,
bueno, se derivan sus respectivos compuestos como el tolueno, el metagileno, clorobenceno, fenol, ion fenolato, anilina, ion anilinio, tiofenol, naftaleno y estireno. Entonces observamos que el benceno como tal, si nos fijamos en la banda E2 y la banda B, la banda E2 tiene su máxima pico de absorción a 204 nanómetros y su absortividad es muy alta, es de 7900, sería litros sobre mol a la -1, centímetros a la -1, ¿sí? La banda más débil es esta, de 256 con una absortividad de 200. Pero vemos aquí, por ejemplo, que cuando entra, vamos a fijarnos, bueno, aquí, por ejemplo, entra aquí un grupo sustituyente. ¿Qué grupo sustituyente entró aquí en el tolueno? Les pregunto. Salió un hidrógeno y entró un grupo. A ver, chicos, ¿qué grupo entró aquí? Es un grupo metilo. Exactamente, entró un grupo metilo. Entonces aquí tiene la particularidad de que baja mínimamente la longitud de onda, no, la sube, perdón, a 207 nanómetros. Sería un ligero desplazamiento batocrómico a una longitud de onda más larga. Pero la absortividad, si la baja de 7900 a 7000, eso se conoce como desplazamiento hipocrómico, ¿sí? Hipocrómico. En la banda B2 sube la longitud de onda analítica de 256 a 261, es un aumento de longitud de onda, sería de desplazamiento batocrómico. Y la absortividad la sube de 200 a 300, incrementa la intensidad y sería, aquí sí la incrementa, sería un desplazamiento hipercrómico. Pero vamos a irnos a los grupos que nos mencionaron. El fenol, aquí está. ¿El grupo sustituyente cuál es? Salió un hidrógeno y entró un grupo. ¿Qué grupo entró? Un grupo hidroxilo. Así es, entró un grupo hidroxilo. En la banda E2, perdón, la longitud de onda de máxima absorción se movió de 204 a 211. Es un desplazamiento batocrómico a una longitud de onda mayor. La absortividad disminuyó de 7900 a 6200. Es un desplazamiento hipocrómico. Pero el efecto más drástico se ve en la banda B, en donde de 256 se incrementó la longitud de onda analítica a 270. Es un desplazamiento batocrómico. Y miren qué le sucedió a la absortividad. De 200 aumentó a 1450. ¿Sí? Es bastante alto el aumento. Este desplazamiento, ¿cómo dijimos que se llamaba? Cuando van al Soriana, que está aquí por el campo de béisbol, ¿cómo se llama el Soriana? Hiper. Así es. Entonces, el desplazamiento hipercrómico, ¿sí? O sea, se fue hacia arriba, hipercrómico. Ahora, vámonos con la anilina, ¿sí? La anilina. Aquí salió, un hidrógeno y entró un grupo amino. La longitud de onda analítica de 204
subió a 230. ¿Cómo se llama este desplazamiento? Acuérdense del caballero de la noche. ¿Quién es el caballero de la noche? En las películas. La verdad, yo no lo ubico, profe. A ver, pero ¿cómo se llama el caballero de la noche en las películas? ¿No ven películas? Sí, pero esa no, profe. Ay, el que siempre Debe anda de descender. ¿Mande? Aquí aumentó de 204, aumentó a 230. Sí, la longitud de onda aumentó. Acuérdense del caballero de la noche, el que anda de negro y Batman. El desplazamiento, ¿qué es entonces? Batocrómico, ¿sí? O acuérdense, oye, vato, es batocrómico, ¿sí? De 204 a 230. Ahora aquí vemos que la absortividad subió de 7.900 a 8.600. ¿Cómo se llama este desplazamiento? Volvemos a Soriana. ¿Hipercrómico? Hipercrómico, ¿sí? Cuando sube, ¿sí? Aquí de igual manera, ¿sí? De 256 subió a 280 es el batocrómico y de 200 a 1430 es el hipercrómico, ¿sí? Bueno, y así si analizamos varios sustituyentes, bueno, aquí está un cloro, bueno, el hidroxilo, el sulfidrilo, vamos a ver que sucede algo similar. Y entonces esto lo podemos resumir de esta manera, ¿sí? ¿Cómo afectan los ausocromos sobre la absorción de grupos aromáticos? Cuando disminuyen la longitud de onda analítica, cuando se disminuye la longitud de onda analítica, se habla de un desplazamiento ipsocrómico. Cuando se aumenta, se habla de un desplazamiento batocrómico. Cuando se aumenta la absortividad, ¿sí? El desplazamiento es hipercrómico. Cuando se disminuye es hipocrómico. ¿Sí? En esta sencilla figurita resumimos cómo pueden ser los desplazamientos. ¿Sí, chicos? ¿Les queda un poquito más claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, entonces ahora sí, vámonos ya a lo último de esta sección. Y si me ayuda María José, por favor. Claro, profe. Absorción por aniones inorgánicos. Existen algunos aniones inorgánicos que presentan picos de absorción en la región ultravioleta o visible que son consecuencia de N-API excitado. Por ejemplo, iones nitrato, 313 nanómetros, carbonato, 217 nanómetros, nitrito, 360 y 280 nanómetros, entre otros. Absorción que implica electrones D y F. La mayoría de los iones de los metales de transición absorben en las regiones ultravioleta o visible. Para los lantánidos y actínidos, la absorción proviene de transiciones electrónicas de electrones 4F y 5F. En los metales de transición, los responsables son los electrones 3D y 4D. Bueno, entonces aquí vemos otro tipo de compuestos que se pueden analizar porque absorben en la región ultravioleta visible aniones inorgánicos como nitrato, carbonato, nitrito, entre otros.
Y pues también absorción que implica electrones D y F, ¿no? Correspondiente a los metales de transición. También hay otro tipo de absorción. A ver si me ayuda. ¿Yolanda está por ahí? Andrés. Sí, profe. Ajá. Sí, absorción por transferencia de carga. Dice, muchos complejos inorgánicos presentan absorción por transferencia de carga. Es necesario que uno de sus componentes tenga características de dador de electrones y el otro de aceptor. Por ejemplo, el complejo de hierro 3 tiosinato, la absorción de un fotón da lugar a la transferencia de un electrón del tiosinato a un orbital asociado con el hierro 3. Bueno, entonces a veces puede darse la circunstancia que el analito por sí solo no absorba en esa región. Entonces, se necesita de otro compuesto que sí tenga esa característica, y a eso se le conoce también como absorción por transferencia de carga, para que uno de los componentes que forman esos complejos tenga características de dador de electrones y el otro de aceptor. Y un ejemplo muy común es el complejo que se forma entre el hierro y el tiocianato para poder determinar precisamente hierro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver las aplicaciones de las medidas de absorción molecular en el ultravioleta y visible. Y vemos el análisis cualitativo. Aquí en ese sentido, la espectrofotometría ultravioleta y visible tiene una aplicación algo limitada, como ya habíamos comentado, para la identificación de analitos, debido a que el número de máximos y mínimos, o sea, de máximos, picos de absorción o mínimos, es relativamente pequeño. Ya ustedes observaron, las estructuras de los espectros son muy simples, muy sencillas, entonces no es muy aplicado el análisis cualitativo. Puede detectarse, sin embargo, la presencia de algunos grupos funcionales que actúen como cromóforos, pero realmente no es una aplicación muy dada. Ahora, el disolvente sí va a tener importancia. A ver, si está por ahí Reina. O Sí, sí estás, hija. Ajá. sí, soy disolvente. Al elegir un disolvente, no solo se tiene que considerar su transparencia, sino también sus posibles efectos sobre el sistema absorbente. Disolventes polares como el agua, alcoholes, ésteres y cetonas tienden a borrar la estructura fina del espectro. Las posiciones de los máximos se ven afectadas por la naturaleza del disolvente. Disolventes habituales en espectrofotometría UV, agua, etanol al 95%, ciclohexano y 1,4 dioxano. En la región visible, cualquier disolvente incoloro es útil. Bueno, entonces va a ser importante elegir el disolvente, si principalmente tenemos que elegir un disolvente que sea transparente, es decir, que no absorba. Sí, esa va a ser la principal característica que tenemos que cuidar, que sea transparente, es decir, que no absorba. También se tiene uno que fijar en los posibles efectos sobre el sistema absorbente, en lo relativo a si mueve o no mueve la longitud de onda analítica. Ya ven que algunos disolventes pueden mover esa longitud de onda analítica hacia longitudes de onda menores o mayores. Eso también lo tenemos que cuidar, por lo que es recomendable pues siempre correr una curva o un espectro de absorción para ubicar la longitud de onda analítica y a esa longitud de onda hacer el análisis. Aquí ya nos vuelven a recordar que disolventes polares van a tender a borrar la estructura fina del espectro, como agua, alcoholes, y pues al borrarse esa estructura fina, la posición de los máximos se va a ver afectada, ¿sí?
Y aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos al acetaldehído en fase gaseosa. Tiene esta estructura o este espectro, ¿sí? Con heptano como disolvente se empieza ya a borrar. Y ya con agua, es esto que estamos observando aquí. Y con alcohol, esto. Porque pues el alcohol y agua pues son polares, ¿no? Entonces borran por completo la estructura fina del espectro. Por eso es que no es muy utilizado el análisis cualitativo. Y aquí están los disolventes para las regiones ultravioleta y visible que se pueden utilizar y el mínimo aproximado de transparencia utilizando celdas de 1 centímetro. El agua se puede utilizar hasta 190 nanómetros, ¿sí? Ya menos de 190 ya no. Etanol a 210, hexano normal 195 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces son los mínimos aproximados de transparencia, ¿sí? O sea, a este mínimo no absorben, pero ya si uno reduce la longitud de onda, ya empiezan a... Bueno, a ver si me ayuda Luisa. ¿Está Luisa? No, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere ayudarme a leer? Si gusta, yo leo, profe. Sí, hija, por favor. Dice, análisis cuantitativo. Es una de las herramientas más útiles y ampliamente utilizada por el químico en el análisis cuantitativo. Abarca todos los campos en donde se requiere información química cuantitativa. Por ejemplo, en el campo de la sanidad, un 95% de las determinaciones cuantitativas se llevan a cabo por espectrofotometría. Ultravioleta visible. Ultravioleta ¿Sí? visible. Visible. Bueno, entonces en el campo de la salud, imagínense, en los análisis clínicos, un 95% de esas determinaciones se van a llevar a cabo por espectrofotometría ultravioleta visible. También en el área industrial hay muchas determinaciones que se llevan a cabo aprovechando esta región, sobre todo en el análisis cuantitativo, ¿sí? Y abarca todos los campos en donde nosotros requiramos este tipo de información. También puede aplicarse, obviamente se aplica a especies absorbentes, pero también se puede aplicar a especies no absorbentes. Bueno, aquí tenemos que, cuando se habla de especies absorbentes, sabemos que la determinación espectrofotométrica de cualquier compuesto orgánico que contiene uno o más de los grupos cromóforos más comunes va a ser potencialmente posible. También absorben numerosas especies inorgánicas susceptibles de determinación directa, como los metales de transición, iones nitrito, nitrato y cromato, tetróxidos de osmio y rutenio y yodo molecular, ¿sí? Ahora, algo importante con respecto a especies no absorbentes. A ver, Andrés, por favor. Aplicaciones a especies no absorbentes. Numerosos reactivos reaccionan selectivamente con especies no absorbentes y generan productos que absorben fuertemente en las regiones UV y visible. Se requiere que la reacción de formación de color sea completa. Los reactivos que generan color también se utilizan para la determinación de especies absorbentes, como los iones de metales de transición. Un gran número de agentes complejantes se aplican en la determinación de especies inorgánicas, ion tiosinato para el hierro, cobalto y molibdeno, ion de yoduro para el bismuto, paladio y teluro. Agentes quelantes orgánicos que forman complejos coloreados estables con cationes son importantes. Ortofenantrolina. Fenantrolina para la determinación de hierro,
dimetilglixima para el níquel y dietil-ditiocarbomato para el cobre. Disculpe. Para el cobre, bueno, no te preocupes. Bueno, entonces aquí, ahora sí que básicamente se refiere a la absorción por transferencia de carga. Habrá algunos que no absorban, pero cuando se asocian con otros, actúan como dadores, uno como dador, otro como aceptor, y entonces se puede determinar cuantitativamente, aprovechando pues esa asociación, ¿no? Por ejemplo, a eso se refiere cuando se habla de agentes complejantes. El ion tiosanato para el hierro es un ejemplo de ellos, o también la ortofenantrolina para determinación de hierro. Esa práctica la íbamos a hacer en el laboratorio para determinar hierro. Ya la ortofenantrolina con el hierro forman un complejo coloreado y mediante esa formación de ese complejo podemos ya obtener pues una curva, hacer una curva de calibración para el hierro y determinar pues concentraciones de este metal. Bueno, ahora vamos a ver las características generales de los instrumentos utilizados para espectroscopía de absorción en el visible en el laboratorio. ¿Sí? ¿Cuáles son las características generales? Bueno, aquí tenemos un diagrama a bloques de un espectrofotómetro de absorción molecular, en donde hay una fuente de radiación, ¿sí? Pues sería una lámpara. Hay un selector de longitud de onda, que es el que nos va a ayudar a seleccionar la longitud de onda en específico que necesitamos. Está nuestra celda, o cubeta, a veces se le llama. Está el detector. Aquí faltaría ¿qué faltaría aquí, chicos? Entre el detector y el dispositivo de lectura hay aquí una partecita que falta. ¿Cuál es? Es el que incrementa los valores o algo así. Así es, el procesador, ¿verdad? El que amplifica, ¿no? El que amplifica la señal de salida, o más sí, el que amplifica la señal de salida del detector. Ya finalmente el dispositivo de lectura. Bueno, visto de otra manera, aquí, bueno, está representado como una lámpara que emite radiación en una amplia gama. Viene aquí, todo esto que tenemos aquí, todo esto es el selector de longitud de onda que empieza por una rendija de entrada, a veces llamado colimador, incide en el monocromador, que puede ser de prisma o de red. Este monocromador descompone la luz en haces individuales y solamente sale el que nosotros hemos seleccionado para que incida en la muestra y después esa señal luminosa vaya hacia el detector. Bueno, vamos a hablar primero de las fuentes. ¿Qué características deben de tener las fuentes de radiación? A ver, ¿quién quiere apoyar? Yo, profe. Bueno. A ver. ¿Qué le María José? Mi compañero, Víctor Cross. Fuentes de radiación. Las características que deben reunir son: deben tener potencia suficiente, deben ser estables, deben tener un estabilizador para corregir las variaciones de la radiación o en el sistema de doble haz. Uno de ellos no pasa por la muestra y corrige las fluctuaciones. Bueno, entonces, esto es muy importante. Ya no tuvimos laboratorio, pero cuando nosotros tenemos un espectrofotómetro, un instrumento de este tipo, es muy importante cuando uno lo va a manejar, debe de estar conectado a un regulador, ¿sí? A un regulador de voltaje. ¿Por qué? Porque si en determinado momento uno lo conecta directamente a la red, pues pasa lo que le puede pasar a cualquier instrumento, ¿verdad? Y más a instrumentos de este tipo. Alguna variación en el voltaje puede hacer que la lámpara pues se queme, ¿sí? Se dañe.
Entonces, algo que ustedes nunca deben de olvidar es que debe de estar conectado a un regulador, ¿sí? No debe de estar, debe estar colocado en una mesa de gabinete, no muy cercano a la pared, ¿sí? Para que no se sobrecaliente, y se debe de prender 30 minutos antes de su uso. Generalmente son 30 minutos antes de su uso. ¿Para qué? Para asegurar que la lámpara alcance su máxima potencia, ¿sí? De fábrica se supone que las lámparas ya tienen una potencia suficiente para el trabajo al cual están destinadas, pero uno debe de conectarla media hora antes, el aparato, para que la lámpara empiece a calentar y alcance su máxima potencia y también sea estable, ¿sí? La radiación que va a emitir. Entonces, estas características que están mencionando aquí, de que tenga potencia suficiente y sean estables, ya se supone vienen de fábrica, pero uno en la operación debe de tener cuidado en los tiempos para prender el aparato y para saberlo utilizar. Ya después de los 30 minutos que uno lo conectó, en ese momento ya puede uno empezar a utilizarlo, ¿sí? Pero antes no se recomienda. Bueno. A ver, ahora sí, la otra personita que quería ayudar. Sí, profe. Ajá. Dice, existen dos tipos de fuentes, continuas y líneas. Y Fuentes de líneas. continuas y de líneas. Fuentes continuas. Emiten radiación cuya intensidad varía de forma gradual con la longitud de onda. Se usan mucho en espectroscopía de absorción y de fluorescencia molecular. La ventaja que tienen es que permiten hacer un barrido para elegir la longitud de onda. Fuentes de líneas. Emiten un número limitado de bandas de radiación abarcando un intervalo muy reducido de longitudes de onda casi monocromática. Son más específicas y se usan ampliamente en espectroscopía de absorción atómica. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en el caso que nos ocupa, las fuentes que nosotros utilizamos en absorción molecular son fuentes continuas, ¿sí? Y también tienen la gran ventaja, bueno, de emitir radiación cuya intensidad obviamente va a variar de forma gradual con la longitud de onda, pero también la ventaja de que permiten hacer un barrido para elegir la longitud de onda. Un barrido quiere decir que uno puede en el instrumento, bueno, cuando son digitales es más visible cómo lo hace uno, puede uno hacer un recorrido, ¿sí? Por todo un rango de longitudes de onda hacia arriba o hacia abajo en el rango del aparato para elegir la longitud de onda que uno quiera. Por ejemplo, el aparato que está en la escuela funciona desde un rango de 330 a 1100 nanómetros, ¿sí? Entonces, cuando uno lo opera, lo enciendes, a lo mejor te sale 546 nanómetros, por decirte algo, y uno le puede dar uno oprime un icono que tiene una flechita para abajo y uno puede irse de manera continua, ¿sí? De manera, sí, continua, o sea, no pulsando cada vez el dedito, ¿no? Sobre la flechita, sino se puede uno ir de manera continua hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene. Las otras, las fuentes de líneas, son diferentes porque marcan un número limitado de bandas de radiación, abarcan un intervalo más reducido, son más específicas y son las que vamos a ver cuando abordemos la absorción atómica, ya en la próxima parte de la unidad. Bueno, aquí tenemos las fuentes que se usan en la absorción de radiación molecular y tenemos que en la región ultravioleta se utilizan las lámparas de deuterio o de hidrógeno, ¿sí?
son fuentes continuas, lámparas de deuterio o de hidrógeno. Y en la región visible se utilizan lámparas de filamento de wolframio o también lámparas de tungsteno. ¿Sí? Son las clases de lámparas que se pueden utilizar, entonces son diferentes. ¿Sí? Como ya habíamos recordado, o ya les había mencionado más bien, el ultravioleta tiene 3 regiones: ultravioleta cercano, ultravioleta medio, o ultravioleta lejano, que también se llama ultravioleta de vacío. ¿Sí? El aparato que nosotros en la escuela alcanza un poquito de la región del ultravioleta cercano, ¿sí? Que también pudiera abarcar la lámpara, parte de esa región, la lámpara, por ejemplo, de wolframio o de tungsteno. Pero ya para longitudes de onda menores, ya correspondientes más al ultravioleta medio, tendríamos que utilizar una lámpara de deuterio o de hidrógeno, ¿sí? Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar y continuamos el día de mañana, ¿sí? Para ver los selectores de longitud de onda. Bueno, entonces, vayan resolviendo sus problemas y si hay dudas, por favor, me dicen para que, pues las resolvamos aquí, aprovechando que, pues que tenemos, ahora sí que la oportunidad de vernos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Bye. Hasta mañana.